Hola a todos, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Daniel Cunha Barbosa, trabajo como investigador de seguridad informática en ESET Brasil. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos por su comprensión, aunque no hablo muy bien, haré esta presentación en español para poder entrenar un poco más el idioma y también para que el discurso se pueda ser más familiar para ustedes. Hice la presentación de hoy enfocada a todos los públicos, desde los que no están en la área de tecnología hasta los que ya trabajan en alguna área relacionada directa o indirectamente con la seguridad informática. Voy a presentar información sobre el proceso de investigación de vulnerabilidades en sistemas de pago específicamente de transporte público en São Paulo, aquí en Brasil. Y a pesar de tener algunos nombres técnicos, el lenguaje que utilicé fue un poco más amplio, hablando de las dificultades reales que encontré durante el proceso, el tiempo de realización de cada una de las cosas y puntos que fueron necesarios hacer durante la investigación. Todo esto es un formato que me hubiera gustado recibir cuando no tenía conocimientos específicos de tecnología o incluso cuando estaba profundizando mis conocimientos en seguridad de información. Entonces, dicho esto, empecemos. ¿Por qué investigar a este respecto? Bueno, cuando tuve la idea de investigar los pagos sin contacto, empecé a pensar cuál sería el primer método de pago sin contacto que fue ampliamente utilizado aquí en Brasil, y la respuesta fue el pago de tarifas para el sistema de transporte público, más específicamente el transporte público de São Paulo, que pasó a utilizar más o menos en 2004 los sistemas de NFC. Además, un punto que me motivó fue el hecho de que desde el lanzamiento siempre ha habido muchas noticias relacionadas con estafas de los más diversos tipos. En este caso, las estafas que me llamaron la atención fueron las relacionadas con la inserción ilegal de créditos en la tarjeta. A partir de ahí comencé a identificar lo que era necesario para interactuar y extraer información de este tipo de tarjetas. Y estos son los requisitos que me parecieron más sencillos de obtener y que resultaron ser eficientes para lograr buenos resultados. El primer es una interfaz que interactúe directamente con las tarjetas. En mi caso, utilicé un lector ACR122U. Hay varios fabricantes para este tipo de equipo. Lo que tuve acceso fue el de ACS. Luego, por supuesto, es necesario tarjetas de billete único, como se llama aquí en Brasil. En este caso sería fundamental tener más de una tarjeta para las pruebas. Yo hablaré un poco más adelante sobre eso, pero una solo no era posible. Era necesario realmente tener algunas más, o al menos unas más. Y finalmente, la tarjeta NFC con UID rewritable, regrabable. Particularmente utilicé tags NFC, siempre que sean de la misma frecuencia, no importa si tendrán una tarjeta, un llavero, anillo, una tag en específico, como es el caso, o cualquier otra cosa.
Entonces, estos son los elementos básicos que considero imprescindibles para que haga este tipo de investigación en específico. Pero, ciertamente, tener algunos conocimientos más acortará enormemente el tiempo de la investigación. Y esto independiente del tema que se está investigando. Veo el área de investigación casi como un CTF. La mayoría de las veces no es un requisito tener conocimiento X sobre un tema determinado, pero cuanto más conoces sobre varios temas, más variadas son las posibilidades para solucionar los problemas. Y en este caso, algunos conocimientos fueron bastante útiles. El caso de NFC, que comprender cómo funciona el dispositivo, cómo se energiza, cómo comunica con la tarjeta, etc., aporta un conocimiento más sólido, ¿sí? para todo el proceso. Como ya existe una gran cantidad de software para manejar dispositivos NFC, no es necesario desarrollar nada, basta utilizar lo que se tiene a mano. La otra cosa que fue muy buena tener conocimiento fue la estructura de almacenamiento de MIFARE Classic. Es obviamente fundamental. Las tarjetas que se utilizan para pago utilizan la tecnología MIFARE Classic. Entonces es imprescindible que se tenga informaciones sobre cómo se utiliza el almacenamiento de la tarjeta. No es un requisito para empezar a investigación, pero fue algo que tuve que aprender en el camino. No hay otra posibilidad. Tampoco no es complejo, pero tiene que tener ese conocimiento. Hexa, no hay mucho secreto aquí, no es necesario saber leer en Hexa, nada por estilo, pero tener un buen sitio web, una calculadora de conversión, o saber programar en un lenguaje que automatice conversiones de Hexa a decimal es más que suficiente. Y por último, entre comillas, las herramientas son muy intuitivas o tiene una área de ayuda que hace fácil de usar. Es posible desarrollar una familiaridad con ellas para que se tornen más simples de utilizarse. Y como dije, cualquier conocimiento más al lado de lo esperado contribuye para que los resultados sean más rápidos. Entonces, acerca de la investigación en sí, empecé mi investigación antes de que llegara el hardware que había pedido para leer tarjetas NFC, así que comencé a estudiar cómo funcionaba la estructura de MIFARE Classic internamente. Básicamente, la estructura de MIFARE es la misma independiente de su capacidad de almacenamiento, sea 1, 2 o 4K. No hay diferencia. Lo que cambia es el número de bloques utilizables en cada sector. El sector que se distingue de los demás es el 0, que tiene el UID de la tarjeta, que se puede ser leído por cualquier lector NFC, y tiene también información sobre las aplicaciones de MIFARE. Para tener acceso a la información disponible dentro de cada uno de los sectores, es necesario tener las claves de acceso presentes en el último bloque de cada sector. Entonces, las claves están representadas en la pantalla por los colores verde y naranja, como pueden ver. Entonces, mientras esperaba el lector NFC, comencé a leer las tarjetas para ver los resultados que podría obtener con todo lo que ya tenía disponible, ¿no? Como mi celular tiene NFC,
utilicé estas dos aplicaciones para intentar interactuar con las tarjetas un poco y la herramienta NFC Tools tiene una característica muy interesante de poder bloquear las tarjetas, de hacer con que los tags sean borrados y el app de MiFAR Classic Tool tiene características que lo permiten insertar claves de acceso personalizadas para que pueda leer diferentes tipos de tarjetas protegidas. Empecé con lo básico, leyendo las tarjetas para ver lo que tenía disponible. La herramienta NFC Tools brindan informaciones muy básicas, pero ya era posible ver que el UID de cada tarjeta y sus capacidades de almacenamiento interno y también que eran tarjetas de un tipo específico que es MiFAR Classic. Como não era possível a leitura completa da informação da tarjeta, comecei a buscar a documentação dos fabricantes sobre as claves de acesso e também considerei a possibilidade de criar uma word list com todas as possíveis claves. Encontrei uma série de claves e tentei utilizar em la app para ler o conteúdo das tarjetas, pero ninguna de las claves fue utilizada para proteger estas informaciones de billete único. Fue entonces que cuando traté de generar la lista, en la word list para usar brute force y craquear las informaciones, tampoco tuve éxito. La lista de palabras completa llegó a tamaños muy grandes e incluso en pequeños fragmentos no fue posible utilizarla. Lo intenté varias veces, pero el teléfono se calentó tanto que la NFC dejó de funcionar y en otro intento bloqueó todo el teléfono. Entonces abandoné el enfoque de la word list y decidí por esperar a que los dispositivos se viese a mí para que pudiese lanzar un ataque más efectivo con dispositivo específico para lectura de NFC. Então, como la tarjeta de transporte a la que tenía más fácil acceso era la mía, por eso la elegí para hacer todas las pruebas. Más adelante en la investigación descubrí que en esta etapa cometí dos grandes errores. El primero fue compartir las actividades de investigación con otras tareas laborales. Además de la pérdida de concentración y ocasiones otras tareas requieren más días y terminas tomando la prioridad de la investigación. Entonces ese fue mi primer error. El segundo error fue creer ciegamente en la información que recibí de una fuente, que en este caso era uno de los apps de mi teléfono, y no validar más adelante, pero después hablaré un poco cerca de eso. Como estaba cerca de tener mi lector NFC, empecé a investigar vulnerabilidades de MiFAR Classic. Y como los estándares de seguridad adoptados por MiFAR Classic resultaron vulnerables, se desarrollaron dos ataques para aprovechar esta vulnerabilidad en la parte de las tarjetas, no en la parte del lector. El Nested y Dark Side Attacks. Nested se utiliza para recuperar al menos una de las claves presentes en la tarjeta, y DarkSide se utiliza de esta clave recuperada para obtener acceso a todas las demás claves en todos los sectores. Aquí comencé a ver los reflexos de mis errores.
ya que la investigación a veces competía con muchas otras cosas. Me tomó un tiempo para darme cuenta que el log que me presentaba la app de NFC Tools no era de todo correcto. Reservé parte de un día de mi semana para hacer la investigación y comencé el proceso de craqueo. Un día logré dejar cerca de 2 horas haciendo el cracking, pero no rompió la clave. Luego probé dejando, en otro día por supuesto, dejando 4 horas, 6 horas, hasta un día que salí más de 12 horas en el proceso de craqueo, pero sin buenos resultados. Interrompiendo así el crack, creo que nunca rompía nada. Estaba seguro que había algo mal, ¿no? En el proceso. Fue cuando decidí hacer el proceso todo nuevamente, mirando cada línea del log, y encontré mi error. La tarjeta que había elegido, mi propia tarjeta, para hacer los tietes, no era la versión vulnerable a los ataques que yo estaba intentando ejecutar. Y después de ver este error, recurrí a la otra tarjeta que tenía disponible. Vi que era una Mi Fire Classic, que realmente no era una Plus y era vulnerable a estos ataques. Luego de unas horas de craqueo logré acceder a los datos, y el primer ataque que me dio acceso fue a la clave del sector 0. Entonces, utilizando el software MFCUK, el segundo tenía como objetivo obtener las demás claves de los otros sectores utilizando el software MFOC, que en poco tiempo también se completó con éxito y resultó en todas estas claves que, por motivos de contacto con la empresa aquí en Brasil, se tuvo que borrarlas para no presentarlas al público, que vamos a hacer presentaciones por aquí también. Y ahí comenzó la última parte del desafío, la identificación de todos los datos dentro de la tarjeta. Y como es el contenido hexadecimal, hice una copia de seguridad de este contenido válido de la tarjeta, un tag NFC, y comencé a probar con este tag. Después de todo eso que no quería arriesgarme a dañar mi propia tarjeta, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo comencé a intentar decodificar los bloques individuales, ya que había bloques repetidos en la tarjeta que creo que son para respaldo en caso de error en las operaciones, tratando de revertir los valores para que coincidan con el saldo que yo tenía. Entonces, intenté solo una transformación simple de hexadecimal para decimal, pero los números mostrados nunca correspondían al saldo que yo tenía. Fue entonces que, cuando comencé a buscar forma de registrar los datos del saldo, que se necesitaría hacer una operación lógica o tal vez una operación matemática para que fuera legible nuevamente, ¿no? Hice operaciones como o exclusiva o short para intentar revertir los caracteres con todos los bytes posibles. Traté de hacer sumas y restas partes de los bloques que no fueron cambiadas para cada operación de recarga válida o uso de la tarjeta. Todo sin éxito, ninguna de las operaciones fue bien sucedida. Y este fue mi tercer error, ¿no? No agotar las posibilidades de eliminar y escribir datos en la tarjeta. Después de encontrar algunos métodos que creí
que no funcionarían porque son operaciones complejas y no creí que los terminales de recarga hicieran tantas validaciones para simplemente mostrar un saldo. Comencé a probar poniendo cero todos los bloques de cada sector. Entonces lo hice con todos y encontré que la aplicación registraba el mismo tipo de saldo en dos sectores diferentes. Uno de los sectores contenía solamente 20 reais de saldo y el otro recibía los cargos, se descontaba cuando se usaba la tarjeta, en fin, todas las operaciones, además de estos 20 reais, se hacía en este otro sector. Entonces, sumando los dos bloques de los sectores y convirtiendo, por supuesto, para decimal, se mostró el saldo correctamente. Esto me permitió entonces cambiar el saldo sin problemas para que el proceso fuera completamente legítimo. Era importante para mí de transporte utilizando un crédito ilegítimo, ¿no? Por lo que recurrí a la aplicación Ponto Certo para validar si la recarga de prueba que había insertado realmente funcionó y, como se puede ver, logró reconocer el nuevo saldo con éxito. Entonces, después de contactar con la empresa, nos informó que tenía conocimiento de esta vulnerabilidad desde que hacía algún tiempo y que no tenía un proceso interno para eliminar las tarjetas vulnerables, quedando solo las nuevas, pero no se tiene un proceso de colecta, de recolectar todas las tarjetas viejas para cambiar por nuevas. Entonces solo tiene para destrucción lo que si tiene acceso a la propia empresa, no hay un proceso con las personas para cambiar las tarjetas por nuevas. Entonces, llegando a las consideraciones finales, mi forma de ver la investigación básicamente se reduce a descubrir muchas formas de no obtener el resultado esperado, ¿no? Pero incluso sin llegar al objetivo principal, siempre es un proceso que aporta mucho conocimiento. Este conocimiento siempre filtrará los caminos hasta que el camino que se quede sea el que haga que se obtenga el resultado esperado. La investigación es accesible para muchas personas, además de que algunos pueden pensar, necesitando apenas la voluntad de hacerlo, ¿no? La diferencia es que algunas de las investigaciones requieren conocimientos técnicos más específicos que otros para ser completados, o tal vez requieran equipos que a veces no son tan baratos para obtener la información que se desea, pero es una cosa que es realmente accesible, ¿no? Pero el punto que creo que es más importante es no rendirse hasta que se esgoten todas las posibilidades. Entonces, bueno, es eso que me gustaría traer hoy. Espero que este conocimiento haya enriquecido o motivado de alguna manera. Y muchas gracias.